Dice la palabra del Señor de esta manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Una vez más, por favor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la gloria, en esta hora, mi Dios, estamos reunidos delante de ti para que tú nos hables, Señor, y extiendas tu favor, tu gracia, tu misericordia sobre nosotros. Gracias, mi Dios. Amén. Tenga la valía, hermano, de sentarse. En Apocalipsis 22:6 nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. Hermano, hay cosas en la palabra del Señor que está escrita, como alguien dijo, si está escrito es por algo, y hay que tener, me dijo, mucho cuidado porque está escrito. Y la palabra del Señor, los acontecimientos han sido escritos dentro de ese manual. Y nosotros no tenemos, mis hermanos, otro libro, otro manual, sino la misma palabra del Señor, que es el único libro, que es el único manual que está escrito para orientarnos y guiarnos a cada uno de nosotros. Cuando no existía la brújula, ¿cómo el hombre se guiaba? Se guiaba con la sombra del sol, ¿no? Ponía un palito y entonces esa era la forma de la orientación del día, ¿no? Acerca del día. Ese era uno. Otro, ¿de dónde sale el sol y a dónde se mete? Entonces, en aquellos tiempos, esa era una orientación ¿para quién? Para el ser humano. Entonces, nosotros no tenemos otra orientación sino la palabra del Señor. Cuando leemos lo que dice, por ejemplo, en Apocalipsis 1, nos habla de una revelación. Y justamente el título va en esa dirección, amén. La revelación que, en este caso, la revelación que se le dio a Juan. ¿Quién fue Juan? Juan fue uno de los discípulos del Señor, pero no solamente uno de los discípulos, sino también que se caracterizó, mis hermanos, por ser el discípulo amado de parte del Señor. No era cualquiera, porque habían 12 discípulos, de los 12 quedaron 11. Pero dentro del grupo de los 12, mis hermanos, había un grupo todavía más selecto, que eran 3, Pedro, Juan y Jacobo. Eran esos 3, mis hermanos, lo más selecto que había, que porque estaban más cerca del Señor. En las cosas del Señor pasa y acontece lo mismo. Hay hermanos que, a ver, ¿cuántos hijos de Dios hay? Amén. Pero hay quienes están más cerca. Y hay quienes están un poquito más distante. He ahí, mi hermano, la diferencia que hay entre los discípulos del Señor con ese grupo muy cercano, mis hermanos. Amén. Entonces, dice que hubo una revelación. La revelación, ¿dónde nace? ¿Quién dio a quién, mis hermanos? ¿Quién compartió a quién la revelación? ¿Quién compartió? ¿Dónde nace la revelación? ¿Qué es lo que dice la palabra? La revelación de Jesucristo, que se la dio ¿quién? Que se la dio Dios. Entonces, ¿dónde nace la revelación? La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos.
Entonces, mire, pareciera como que la gente puede entenderlo mal, pero no hay que entenderlo mal y no hay por qué temer, mis hermanos. Porque ¿dónde nace la revelación? La revelación nace en Dios. ¿A quién se la dio Dios? Dice a Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué hizo con la revelación? Se la dio a un ángel. ¿Y el ángel qué hizo con la revelación? ¿Se la dio a quién? Se la dio a Juan. Amén, hermanos. Entonces no hay por qué temerla. Porque uno puede, y entonces parece que ahí hay dos, papá y hijo, no mi hermano. Porque Dios es omnipresente y Dios es invisible y Dios es espíritu. Y Dios, mis hermanos, tuvo que hacer algo grande y algo extraordinario para que el mundo pueda entender cómo son las cosas. Entonces la revelación hacia allá la comparte mis hermanos al Señor Jesucristo. Y luego el Señor Jesucristo se la comparte al ángel y el ángel se la comparte aquí. Se la comparte a Juan. Gloria al Señor. Una alabanza a nuestro Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esta revelación podemos describirla a lo que dice en primera de Juan 5:20. Porque si estamos diciendo que Dios se la dio esa revelación, y Juan da una revelación muy grande y muy extraordinaria, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esa es una revelación, hermano. Y esa revelación, antes que se llegue a escribir lo que es el libro de Apocalipsis, Juan comenzó a compartir una revelación extraordinaria y grande. Esta revelación no cualquiera la entendió, no cualquiera, mi hermano, pudo razonarla, no cualquiera pudo descifrarla, no cualquiera pudo. ¿Por qué? Porque es una revelación grande. Hay que estar dispuesto para poder aceptar una nueva revelación y renunciar a una revelación, ya podríamos decirle como que desecha. Nosotros hemos aceptado esta nueva revelación y hemos desechado una revelación en la cual hemos crecido y nacido. La revelación que hemos tenido a un principio, ¿cuál era? Que había un papá, un hijo y un espíritu, la Trinidad. Pero también hemos creído que el bautismo era en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, hasta que vino la verdadera revelación. Esa verdadera revelación, mis hermanos, nos abrió el entendimiento, nos hizo comprender las Escrituras. ¿A cuántos, mis hermanos, les abrió el entendimiento esa revelación? ¿A cuánto nos hizo comprender las Escrituras? Amén, hermanos. Porque Él es grande, bueno y misericordioso, y eso es lo que Él hace con cada uno de sus hijos. San Juan 7:16, mire lo que dice. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿De quién era la doctrina? ¿De quién era la doctrina? ¿Qué dice, hermano? Mire, vamos a leer el 16. Jesús le respondió, el 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina, ¿qué dijo Jesús? ¿Es mía o no es mía? ¿Qué dijo Jesús? Mi doctrina no es mía. Eso es lo que dice Jesús. Jesús no dice: esta es mi doctrina. Jesús está diciendo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Eso es lo que está diciendo el Señor.
Por eso dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, porque era Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué estaba buscando Jesús? ¿La gloria para él o la gloria para Dios? La gloria para Dios. Y él entendió, mis hermanos, que a él se le tiene que dar la gloria, la honra, el imperio. Por eso me agrada cuando dice, el que habla por su propia cuenta no busca su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Este es verdadero. Y ya le dije la anterior semana, conociendo al que envió a Jesús. ¿Y quién es el que envió a Jesús? Dios en esencia invisible y espíritu. Porque Dios es invisible. Nadie le vio a Dios jamás. ¿Cuántos creen que nadie le vio a Dios jamás, hermano? ¿Amén? ¿O hay alguien que le vio a Dios? Nadie le vio a Dios jamás. Pero ¿qué es lo que el hombre llegó a ver? Porque el hombre llegó a ver algo de Dios. ¿Qué es lo que el hombre llegó a ver de Dios? ¿Qué es, hermano? ¿Qué es lo que el hombre llegó a ver? Si Dios es espíritu, si Dios es invisible, ¿qué logró ver el hombre? El hombre logró ver, mis hermanos, fueron las manifestaciones que Dios tuvo a lo largo del tiempo. Manifestaciones conocidas como antropomórficas, manifestaciones conocidas como teofanías, manifestaciones conocidas como que del humano no humano, manifestaciones conocidas, y la más grande manifestación fue que Dios se manifestó en carne. Eso es lo que el hombre logró ver hasta el día de hoy. Jacob dice que luchó con un varón. ¿Y quién era ese varón? Ese varón era Dios. Jacob luchó con un varón, pero Jacob no es que haya visto a Dios. Una cosa es verle a Dios en esencia, y otra cosa diferente es verle la manifestación de Dios. Son dos cosas diferentes. Y lo que el hombre logró ver hasta el día de hoy ha sido una manifestación extraordinaria. Por eso cuando dice el apóstol Pablo, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo, cuando vemos a Cristo, vemos a Dios, porque Dios se manifestó en Cristo, porque Dios está en Cristo, porque Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo. ¿De qué? De sus pecados. Amén. Pero aparte de ello, ¿qué más vemos? Vemos la obra de Dios. Eso es lo que se logra ver hasta el día de hoy, la obra de Dios. Y hay una manifestación extraordinaria hasta el día de hoy, es que Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, el Señor dijo, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y el Señor está aquí, en medio de su pueblo. Aunque no le podamos ver, aunque no le podamos dar la mano, no le podamos abrazar a Él, sabemos que Él está aquí, presente. ¿Cuántos creen que Él está aquí presente, hermanos? Amén. Así que Él está presente. Esa revelación Juan logró entenderla y comprenderla. Antes que venga una grande revelación para él. Por eso que Juan, mi hermano, comenzó a contribuir y comenzó a hacer unos escritos realmente muy, pero muy extraordinarios, plasmados en la palabra del Señor. En el 49, 12:49, mire lo que dice. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo de que he de hablar. Dice, el Padre.
¿Y quién es el que reveló, mis hermanos, ese grande misterio? ¿Quién es el que escribió ese misterio donde el mundo entero y muchos predicadores se llegan a confundir y lo malinterpretan? ¿Acaso no está en Juan cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está diciendo: nadie viene al Padre, pero luego Juan escribe diciendo: pero no solamente esto, sino también hay algo. Felipe dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús fue: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? Y Juan estaba atento. ¡Ay, el Señor! Ya como que Él es el Padre. Él es el soberano. Él es el todo. Y Juan no solamente escribe eso, sino que Juan también escribe las palabras de Jesús cuando dice él: yo y el Padre, uno somos. ¿Se da cuenta usted el escrito que hace Juan? El escrito de Juan, mi hermano, es algo extraordinario, cosa que no le escribieron los demás. Por eso que la revelación que Juan tuvo desde un principio, mi hermano, han sido realmente extraordinarias. ¿Quién escribió, mis hermanos, por ejemplo, a detalle, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Acaso no fue Juan? Fue Juan, hermano, el que escribió todo ello. Juan es el que escribió: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan escribió más abajo diciendo: y aquel Verbo fue hecho carne. Juan es el que escribió diciendo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan más abajito escribe diciendo: los cuales no son engendrados de carne y de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Juan hace, mi hermano, unos escritos realmente extraordinarios, para que usted y yo podamos entender y comprender lo que está escrito en ella. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. A ver, más fuerte, le decimos al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces todo ello lo escribió Juan. Pero cuando volvemos a Apocalipsis, nos damos cuenta que en esta parte a Juan le llega una revelación, mi hermano, unas revelaciones extraordinarias. Esas revelaciones no eran algunas revelaciones eran para el presente, otras eran venideras, para el futuro, para un tiempo muy, pero muy extenso en el tiempo. Esas revelaciones las escribió Juan. Por eso dice: las cosas que sucederán pronto. Entonces Juan, mi hermano, tuvo uno de los más grandes privilegios de poder escribir todo ello, mis hermanos. Amén. Entonces deben suceder pronto. Después de ser revelado, iba a comenzar a suceder estas profecías, pero no del todo. En Apocalipsis revela una sucesión de eventos. Es un libro lleno de símbolos, de signos y de símbolos. Apocalipsis significa revelación. Eso es lo que significa Apocalipsis, revelación. Por eso que en algunos libros o Biblias, por ejemplo, ya no aparece Apocalipsis, sino aparece revelación. Amén. Aparece de esa manera. ¿Por qué? Porque es una revelación. ¿Me dejo entender, hermanos? No hay que tenerle temor ni miedo a lo que está escrito en Apocalipsis, porque a veces, uy, no, Apocalipsis, por poco, no, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ayuda. O sea, y uno como que se va a parecer, no, hermano. Es una revelación que Dios ha dado a quien, ha dado a Juan, para que Juan comparta. Ahora que el hombre se desvíe, es otro problema. Que el hombre lo malinterprete, ese es otro problema. Que muchos pastores, líderes, mis hermanos, que quieran acomodar ciertas cosas a lo que creen, bueno, ya eso es otro asunto. Porque
no se puede forzar a más allá lo que está escrito en la palabra del Señor. No podemos ir a más allá. Que hoy en día y hace mucho tiempo atrás aparecen muchos líderes diciendo que el Señor ya viene en tal año y como que pasó algo. No, nos hemos equivocado, no, eran en tal año. Entonces en el año 2006, 2010, 2014, 2021, 2026 y la gente comienza. Y ya ese es el problema del hombre, porque el hombre cree que la revelación en plena, en conjunto, el hombre lo tiene. No, hermanos. Hay revelaciones fundamentales, hay revelaciones secundarias, pero de todas ellas, mis hermanos, la gran mayoría, Dios ha revelado para que conozcamos y entendamos. Pero que el hombre se desvíe ya es otro problema. Y que uno le ponga fecha y día y mes y año en que el Señor venga, bueno, tendrán sus razones. Porque el hombre dice, no, es que Dios nos reveló la profecía, así que, y entonces como que estos cálculos que así que acá, lo que dice Ezequiel, lo que dice Jeremías, entonces estos cálculos, y comienza uno a querer hacer unos cálculos, mis hermanos, como la matemática, y quiere sacar fecha, día y hora y mes de la venida del Señor, cosa que eso no tiene sentido y razón de ser. La palabra del Señor es clara y amplia. Y la única revelación que nos da en eso es que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero ¿qué sabemos de ese acontecimiento? Pregunto, hermano, ¿qué es lo que sabemos? ¿Sabemos algo? Algo sí sabemos de ello. ¿Qué es lo que sabemos? Que el Señor vendrá. Como ladrón en la noche, vendrá el Señor. Éxito nos dio a conocer, ¿no? Éxito nos dio a conocer, velad y orad para que no entres en tentación. Esa información del Señor fue generoso, misericordioso. Y entonces Éxito nos la reveló. Pero de ahí a más allá, la revelación quedó como que ahí media inclusa. Porque el Señor no quiso revelarla, y mi hermano, y punto, se acabó la historia. Así que lo único que nos toca a nosotros es velar y orar, porque no sabemos cuándo, pero sí sabemos que ha de venir. Como dice la palabra, el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén, hermanos. Así que tenga cuidado con lo que muchos predicadores de afuera dicen, mis hermanos, acerca de esto. No, hay que tener mucho cuidado. Por eso no es bueno, no es bueno que un hijo de Dios, lavado con la sangre del Señor, bautizado en el nombre del Señor Jesús, bautizado con el Espíritu Santo, esté escuchando prédicas de afuera, prédicas de Guillermo Maldonado, de Cash Luna, escuchando prédicas de Dante Hebel, en este tiempo que se dio una tremenda rayada, ¿no? Tremenda rayada que se dio. No es bueno, hermano, que usted esté escuchando ese tipo de predicaciones que son dulces al oído, porque son dulces, ¿o no? Y uno dice, wow, cómo qué bonito predica, ¿no? Y uno mira el escenario de ellos, ay, qué hermoso el escenario, mira lo que tiene, y uno queda, oh, qué bonito, y uno queda ahí, mi hermano. Eso es lo que tú llamas bonito. Ten cuidado que el día de mañana te puede meter cosas, mis hermanos, a tu mente. Y puede salir, mis hermanos, en vez de calibrado bien, puede salir descalibrado. Así que hay que tener cuidado, mis hermanos. Hay una enseñanza, hay una doctrina, permanece. Lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Te encarezco delante del Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Pero hay algo más que le dice, ten cuidado. ¿De quién? Ten cuidado de ti mismo y de lo que predicas. Ahí el detalle, hermano. Y vuelvo a lo que a veces uno dice, no, conmigo no pasa nada. A veces uno dice, yo soy maduro. No es que sea Nicolás Maduro, ¿no? Sino yo soy maduro, ¿no? Porque a veces uno dice, no, yo soy maduro. No, hermano, ten cuidado. Mire, el que cree estar firme,
mire que no caiga. Y si estamos firmes todavía, no es por tus fuerzas, sino es por la gracia y misericordia del Señor, hermanos. Por esa gracia seguimos firmes, sosteniéndonos. Queríamos ya tirarnos, queríamos caernos, pero esa gracia nos sostuvo y nos sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Queríamos alejarnos de las cosas del Señor, queríamos alejarnos de los senderos, queríamos alejarnos del culto, queríamos alejarnos de la iglesia, pero la gracia del Señor nos sigue sosteniendo, hermano. Queríamos volvernos al mundo y a perdernos y a olvidarnos de todo, alejarnos de todo, pero esa gracia aún allá nos siguió alcanzando, mis hermanos, y llegó allá la gracia del Señor y nos volvió a traer a este lugar, porque hemos entendido que Él es el único quien nos sostiene y nos está sosteniendo hasta que un día nos encontremos con Él. Una alabanza al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por eso le digo, tenga cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado, porque ten cuidado que por ahí se meta algo del enemigo, mi hermano, y comience a desviarlo a usted. Comience a desviarlo. Hay buenos pastores del nombre, buenos pastores de la doctrina, que predican y tienen buenos mensajes. Hermano, aunque sea, síguelo a él, hermano, escuche su prédica, escuche su enseñanza, porque esa prédica no es tan distorsionada. No están, mis hermanos, desviadas. Pero a veces uno se va por otro lado, ¿no? Uno dice, ay, pero no está bien grabado, no tiene buen audio, no tiene eso. Pero mira el otro, cómo lo tiene. Y uno a veces, hermano, hay cositas que a uno le llama la atención, ¿no? Pero hermanos, no podemos cambiar la sana doctrina. Amén. Hay que permanecer en ella. Amén. ¿Cuántos quieren permanecer en ella? Amén, amén. Esa revelación la llegó a Juan. A Juan le llegó una revelación, mi hermano, de los acontecimientos venideros, que quizás ni siquiera estaban en sus planes. Tal vez no estaban, mis hermanos, en sus conocimientos, en su capacidad. No estaba tal vez él como que Dios iba a ser tan generoso, no, pero le llegó esa revelación a Juan de los acontecimientos. Y uno dirá, ¿y cuáles acontecimientos? Los acontecimientos, mis hermanos, de lo que iba a suceder pronto. ¿Con quiénes? Con la iglesia primitiva, es decir, los pocos que han quedado, ya los apóstoles muertos. Entonces, con la iglesia primitiva. ¿Qué iba a pasar, mis hermanos, con la iglesia de Asia Menor? ¿Qué iba a acontecer, mis hermanos? ¿Con qué? Con unos acontecimientos que apuntaban a un tiempo mucho más lejano todavía, con el recogimiento de la iglesia. Luego, ¿qué iba a pasar cuando la iglesia ya no esté acá en la tierra? ¿Qué va a pasar con los que se van a quedar? ¿Qué van a pasar con los judíos y las tribus extraviadas o perdidas de Israel? ¿Cómo va a ser la cosa, mis hermanos? Las copas. ¿Cómo se iban a derramar las iras de Dios sobre la tierra? Las trompetas. ¿Qué iba a acontecer, mi hermano, con el dragón, con la bestia? ¿Qué va a acontecer con el falso profeta? ¿Qué va a acontecer, mis hermanos, en el reino milenal? ¿Qué va a acontecer, mis hermanos, en las bodas del Cordero? ¿Cómo va a ser? Entonces, Juan tiene una información amplia y muy precisa. Esa información, mis hermanos, la requerimos. Y yo te animo a ti para que tú también comiences un poco a indagar, mis hermanos. Uno de los libros que tiene mucha revelación, que es el libro de Apocalipsis, mis hermanos. Amén. Es un libro muy hermoso. Es un libro que está, como le dije hace un momento, que está lleno de ¿qué? De signos y símbolos. Porque no es tanto, mi hermano, como que literal, sino está lleno de simbología, de códigos, ¿no? Como que códigos. Y es hermoso ir a descifrar esos códigos, pero con la palabra del Señor.
y lo que Dios ha permitido revelar a su pueblo. Y eso, hermano, hay que abrazarlo y hay que tenerlo. Eso no puedes tú abandonarla. No puedes tú descuidarla, hermano, no. Más al contrario, darle gracias al Señor, mis hermanos. Y mire, ¿qué haría usted si yo le dijera que el Señor viene en el año 2030? ¿Qué diría usted? ¿Me creería? Hermano, por eso es bueno tener cuidado en la palabra del Señor. Sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento. Bien se decía en estos días, puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser de aquí a una semana, de aquí a un año. No sabemos, pero para cuando el Señor venga, hay que estar preparado, hermano. Amén. Hay que estar preparado. Y termino con esto. Yo quiero que tú abraces lo que has aprendido. Abraza, hermano, porque esa es la única verdad y no hay más verdad. ¿Qué verdad hay detrás de esa? No hay más, mi hermano. No hay otra más verdad. Esta es la única, es la más grande que hay y Dios nos la reveló a cada uno de nosotros. Vamos a orarle, hermano, al Señor y vamos a decirle: Señor, te doy gracias. Vamos a darle las gracias al Señor. Como dice aquella alabanza: yo sé que estás aquí, Señor. Claro, yo sé que estás aquí, Señor. Porque sabemos que Él está aquí. Hermano, que alguien te revele algo, eso es algo extraordinario, es algo bonito. Que Dios la revele, mi hermano, el Señor la revele a Juan por medio del ángel, ese fue algo hermoso, fue algo único. Y que esa revelación haya llegado hasta nuestros oídos, hasta este tiempo, hasta el día de hoy, eso es algo hermoso, hermanos. Que haya llegado esa revelación. Abrázala, cuídala, hermano. Valora esa revelación. Valora, hermano. ¿Qué hizo Juan, mi hermano? Valoró esa revelación. Aunque haya muerto por la vejez, pero abrazó esa revelación. Y eso es lo que tú tienes que hacer, hermano. Abraza esta revelación. Tal vez tú dices: pastor, yo estoy viviendo esto. Estoy viviendo algo difícil en mi vida. Cargo con esta ansiedad. Cargo con esta preocupación. Como dice el Señor: yo conozco tus obras. Y el Señor nos dice: yo conozco, hijo, cuánto estás sufriendo. Yo conozco todo lo que tú estás viviendo. El Señor te dice: yo lo conozco. Lo único que Él quiere es que tú abraces esta revelación. Abrázalo, hermano. Señor, aunque esté pasando esto, pero voy a abrazar esta revelación, Señor. Aunque esté viviendo, Señor, esto, pero voy a abrazar esta revelación. Aunque la enfermedad me vaya consumiendo de a poco, Señor, voy a abrazar esta revelación. Aunque mi cuerpo se acabe, Señor, voy a abrazar esta revelación. Aunque se burlen, mi Dios, de uno y uno sea la burla de todos, voy a abrazar esta revelación, Señor. Voy a abrazarlo, Señor, porque no hay más, mi Dios.